Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. A lo largo de la próxima hora vamos a hablar de qué son los productos tóxicos financieros y cuándo esos productos financieros se convierten o no se convierten en tóxicos. Para ello nos acompañan en plató dos representantes de dos asociaciones que encuentran solución a muchos de los problemas que tienen ustedes. Vamos a conocer a José Domínguez, representante de la zona centro de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras. Buenas noches. Buenas noches. Y a Carlos Baños, presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, AFES. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya has estado en varias ocasiones en estos estudios, en Televisión Guadalajara. Sí, señora. Informándonos. Lo primero, ¿cómo llegan los productos financieros directamente al ciudadano? ¿Cuándo empiezan a convertirse en un problema, Carlos? Bueno, realmente un producto, no creo que cuando lo diseña un banco diseñe un producto tóxico, ¿no? Un producto financiero, pues un producto que a priori tendría que pasar por una serie de regulaciones, ¿no? Pues seguramente el compañero sabrá más las regulaciones que tiene que pasar, ¿no? Cada producto financiero, por ejemplo, que el Banco de España, etcétera, y luego llegará al ciudadano, ¿no? Pues convertido en un producto de necesidad para cualquier cosa. En nuestro caso, que son principalmente las hipotecas, pues para la adquisición de la vivienda. El producto en sí mismo, una hipoteca no es tóxica la forma de venderla, son tóxicas las cláusulas que están puestas en la hipoteca y sobre todo es tóxico las consecuencias que pueden tener esas cláusulas o la idea en la que la han comprado el ciudadano a la hora de afrontar ciertos retos, ciertos problemas en la vida de ese préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cláusulas suelo, que ahora mismo está tan en boga, ¿no? Y que han representado miles de sentencias y ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, pues era un producto que principalmente se ha considerado tóxico, bueno, se ha considerado abusivo, como cláusula abusiva, en la medida en la que se habían vendido pues fraudulentamente, de forma que no le habían explicado bien al consumidor, al ciudadano, qué era lo que estaba comprando con esas cláusulas suelo, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que la idea no es que la banca diseñe un producto tóxico, sino que un producto diseñado por la banca se convierta o bien por la forma de venderlo o bien por la forma de adquirirlo en tóxico. José. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos esta noche al debate. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con mi compañero. Los productos financieros, los bancos los diseñan, creemos, no cuando se dirigen a la población, entendemos que no lo hacen con el propósito de venderlos, ¿no? Pero lo que sí entendemos nosotros, en el caso de, por ejemplo, las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas o las cláusulas suelo, que se dirigen a un público, y creemos sobre todo el tema de las preferentes subordinadas, un público inadecuado, es lo que ha ocurrido con la comercialización de estos productos. Así diversas entidades financieras pues se han dirigido a este público de una forma indiscriminada y entendemos que por lo tanto no eran personas con el perfil adecuado. Por eso consideramos que tiene mucho que ver en la comercialización de estos productos, tiene que ver a la persona a la cual se dirige esta clase de productos. Nosotros, desde la Asociación para la Defensa de Perjudicados de Entidades Financieras, lo que promovemos es que pleitear de una forma a un coste más económico contra las entidades financieras para intentar conseguir la nulidad de estos productos. ¿Cómo surgen vuestras asociaciones? ¿Cómo surge AFES? Bueno, pues mira, AFES surgió en el 2006 por un grupo de personas que, bueno, pues que se vieron afectadas porque no podían pagar unas hipotecas que habían sido concedidas, tal, pero que se quedó prácticamente ahí en stand-by. Y ya en el 2009, pues al calor del estallido de la burbuja inmobiliaria y con las consecuencias que había tenido la misma, ¿no? Que fue cuando empezaron a subir la mora hipotecaria, alcanzando niveles de hasta el 6 y pico %, ¿no? Nunca visto desde que se toman datos en la serie histórica. Pues como te decía, en el 2009, pues un grupo de personas que estábamos afectados por estas circunstancias, o bien empresarios que estábamos afectados porque habíamos hipotecado nuestros bienes para sacar adelante nuestras empresas, o bien ciudadanos que de determinada manera habían tenido una situación de insolvencia sobrevenida provocada por el paro, ¿no? Y ese paro provocado por la crisis, pues decidimos empujar el proyecto hacia adelante para intentar echar una mano a la gente que se encontraba en esta misma situación y que no tenía ningún recurso, ¿no? Que no tenía dónde acudir. Como te digo, arrancamos el año 2009, allá yo creo a principios del año. Y a lo largo de estos años pues han pasado unos 8.000 y pico asociados por la asociación. Han ido cambiando los perfiles en la medida en la que la mora hipotecaria ha ido afectando a diferentes capas de la población. Pues indudablemente, en primer lugar,
afectaron a las capas con ingresos más pequeños, ¿no? con ingresos menos elevados. Esto ha ocurrido hasta el 2010, 2011, y a partir principalmente del 2012 caló en las antiguas clases medias, ¿no? La mora hipotecaria. Pues las familias de estas clases de rentas medias altas, habían agotado prácticamente todos sus recursos, habían pedido dinero a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, etcétera, ya no tenían dónde acudir y bueno, pues cayeron en esta situación tan dramática de la mora hipotecaria. Dramática, por supuesto, por todo lo que implica, pero sobre todo dramática porque ¿quién quiere dejar de pagar su casa? ¿No? Prácticamente es lo último que quieres dejar de pagar porque es allá donde te cobijas y allá donde, sobre todo, el gasto más importante que prácticamente que todas las familias van a hacer en su vida, ¿no? Entonces, la decisión de dejar de pagar una hipoteca ha conllevado antes una serie de circunstancias que se han convertido en dramática esta última, ¿no? La decisión de dejar de pagar la hipoteca. También es cierto que en todos estos años, por hacer un rápido resumen, la banca ha ido cambiando de actitud. No es lo mismo la banca del 2009 que la banca del 2014, ¿no? La banca del 2009 yo creo que se vio tan sorprendida como el ciudadano, o más, y prácticamente no tenía ninguna herramienta, ningún recurso que poner a disposición de sus clientes, más que la ejecución hipotecaria. De hecho, subieron salvajemente el número de ejecuciones hipotecarias y esa guerra de cifras que hemos vivido en estos años, ¿no? Que teníamos más o teníamos menos, que yo creo que no es importante el número de hipotecas que se han ejecutado, sino el número de personas que se han quedado con una deuda permanente, ¿no? Que yo creo que esto es el principal problema. La banca también lo está viendo, está intentando también poner, bueno, pues, iba a decir su granito de arena, pero me parece un poco excesivo, ¿no? También este granito de arena, está intentando poner otras herramientas a disposición de sus clientes. Y como te digo, la principal consecuencia yo creo que ha tenido la mora hipotecaria, que es nuestro core, lo que nosotros realmente sabemos, es que se han quedado cientos de miles de familias con una deuda, ¿no? Esa deuda a perpetuidad que llaman, que al final los arroja a la economía sumergida, ¿no? Porque realmente el problema no es que tengas que abandonar tu hogar, posiblemente si no tengas dinero para pagar tu casa, pues lo más normal es que dejes esa casa, ¿no? El problema es que luego te queda una deuda para el resto de tu vida que no la puedes pagar. Y te quedas sin casa y con deuda. Exacto, y te arroja hacia ese espacio de la cara B de la sociedad, ¿no? De la estructura socioeconómica, en la que no puedes adquirir ningún préstamo jamás, porque estás en todos los listados de morosos, en todos los listados de impagados, en la que, bueno, pues si ganas más de X te vas a ver embargado tu salario, con lo cual pues siempre te atrae el trabajo en negro, y en un sentimiento de exclusión socioeconómica que indudablemente desestructura muchísimas familias, ¿no? Y ahí es el reto que yo creo que tenemos por delante en este país, el minorar las consecuencias de estas circunstancias. José, ¿cómo surge vuestra asociación que se ha presentado hace muy poquitos días aquí en Guadalajara? Sí, así es. Efectivamente, en el día de ayer hubo aquí un acto aquí que se organizó por las abogadas de Guadalajara. En Guadalajara, concretamente, nos hemos incorporado muy recientemente. Era la última provincia que quedaba de España por captar lo que es lo que es las provincias de España. La asociación nace en el año 2012 en Barcelona. El presidente Francisco García Rafanel, pues resulta que él había adquirido productos tóxicos. Entonces se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con la comercialización de estos productos y pues él pleiteó contra el banco, ganó una sentencia y a raíz de eso se dio cuenta de que había un espectro de personas, mucha gente afectada por la adquisición de productos. Como digo, nace en Barcelona, pero tiene después vocación a nivel nacional. Lo que se ha hecho desde el año 2012 es, pues, él se ha asociado con una serie de personas que fundaron lo que es la asociación y lo que hace es, después a nivel nacional, contrata a una red de despacho colaboradores. Nosotros lo llamamos un ejército de togas al servicio de la asociación, para ayudar a estos afectados que hayan adquirido diversos productos, que después, si acaso, pues analizaremos más concretamente, y demandar a las diversas entidades financieras. Lo que se promueve es eso, es proteger y defender los intereses de las personas, sobre todo de los inversores minoristas, de los clientes, ¿no? De los particulares. Es de carácter privado, una asociación de carácter privado, y pues se rige con el pago o aportación de una cuota única de 5 euros que se paga de una única vez, y después ya en función de cada cliente o de cada caso se deriva al despacho correspondiente de cada provincia para que el abogado local, que conoce mejor la clientela local, pues pueda ofrecer el pleitear a cambio de una aportación
para poder iniciar los trámites frente al banco. Nosotros, a día de hoy, tenemos interpuestas más de 4.000, somos 4.200 asociados y hay interpuestas a día de hoy en toda España 3.200 demandas, por valor de 94 millones de euros. De esos 94 millones de euros, a día de hoy, la asociación ha recuperado ya, según me dicen los últimos datos, ha recuperado 30 millones de euros ya a día de hoy, con lo cual es una satisfacción enorme por parte de todos nosotros, ¿no?, que estamos colaborando con la asociación y bueno, que nos iniciamos con la asociación desde el comienzo, pues ver la satisfacción de un cliente cuando se comercializó el producto en su día, pues como a día de hoy se ha conseguido demostrar de cara en los juzgados que ha habido un engaño por parte de las entidades financieras y consecuentemente pues la devolución del dinero. Entonces pues la asociación evidentemente pues se muestra orgullosa de estos números y seguimos con esto, porque es verdad que a día de hoy ha habido muchas demandas ya de ciertos productos, de preferentes y subordinadas sobre todo, pero ahora lo que más está actualizado es el tema de las acciones de Bankia, por ejemplo. Entonces, pues estamos interponiendo muchas demandas. Tengo que reseñar que lo que se promueve por parte de la asociación son demandas individuales. O sea, es una asociación, pero nunca hemos interpuesto ninguna demanda colectiva. Entendemos que las demandas colectivas no facilitan en la legislación española y se atascan los juzgados y tal, entonces entendemos que es mejor interponer demandas individuales, con cada caso individualizado. Y pues también tengo que reseñar que a día de hoy siempre se han hecho acciones civiles, no nos metemos en el tema penal. Si alguna entidad financiera o sus dirigentes han cometido algún delito, bueno, eso ahí no nos metemos, nosotros no nos metemos, creemos que la vía más directa para recuperar el dinero, que al fin y al cabo lo que quiere el inversor, es meter acciones individuales y civiles frente a la entidad financiera. Como digo, y ya voy terminando para no extenderme más, lo que se pide es una aportación, una provisión de fondos para interponer las acciones judiciales, que oscilará en función de la cuantía que se haya invertido por parte del cliente en función del producto que se haya contratado. Hablaba José de las soluciones, de los resultados satisfactorios a las demandas que se interponen por parte de AFES. También hay solución a algunos casos, cuidado, no todos los casos tienen solución, pero los que se pueden conseguir a través de asociaciones como las que tenemos sentadas en esta mesa esta noche, pues es positivo reseñarlo. Sí, a mí siempre me gusta decir que no hacemos milagros ni vemos el futuro, ¿vale? Realmente yo creo que tiene un cariz diferente respecto a la asociación de José, en la medida en la que, bueno, nosotros sí que es cierto que en algunos casos, algunas hipotecas se han comercializado como productos que pudieran ser fraudulentos o tóxicos o lo que fuera, pero no todas, realmente no todas. Nosotros, nuestro objetivo principal es dejar mejor colocado en esa estructura socioeconómica al asociado respecto de cuando lo encontramos. Y algunas veces pues es posible y sobre todo es posible cuando lo dejamos sin deuda. ¿Estamos satisfechos de nuestros casos de éxito? Aunque solo fuera uno, pues ya estaríamos satisfechos, ¿no? Pues la verdad es que pues sí, pues son bastantes y cada vez más. Pues ahora mismo no recuerdo exactamente, pues si hemos iniciado aproximadamente el 40% de los casos que iniciamos les dejamos libres de carga, ¿no? Libres de deudas. No es ni mucho ni poco, siempre nos parecerá poco. Siempre realmente intentamos que sea más. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. ¿Qué aportamos nosotros de valor a ese ciudadano que se acerca a nuestra asociación y nos pregunta y se asocia y contrata unos servicios para que lo podamos llevar? Pues le aportamos sobre todo nuestra experiencia y nuestro conocimiento, aparte de nuestra estructura, ¿no? Prácticamente también en el sentido que decía antes José, nosotros no interponemos acciones colectivas, porque además entendemos que la mediación hipotecaria, que es lo que nosotros propugnamos en primer término, luego ya sí que metemos muchas demandas o lo que fuera, sobre todo esas cláusulas suelo, etcétera, la mediación hipotecaria tiene que ser caso a caso. O sea, no todos los casos son iguales y es muy complicado sentarse delante de un banco e intentar solucionar, alcanzar un acuerdo con un colectivo de créditos hipotecarios impagados. Es mucho más sencillo coger un expediente uno a uno, sentarse delante de la entidad acreedora, con el interlocutor válido, claro, que yo creo que este es el principal problema que tiene el ciudadano, ¿no? Que se encuentra con un muro infranqueable en las entidades financieras de cara a la toma de decisiones sobre su problema, ¿no? Entonces, pues van escalando esa toma de decisiones
hasta que cae o sube o llega o se va o se lo fuera, y el ciudadano prácticamente no se entera de cómo puede interactuar con él esa persona que toma las decisiones, ¿no? Entonces, como te decía, nos sentamos delante del acreedor, habiendo estudiado muy bien cada uno de los casos, y les ponemos con total franqueza cuáles son las circunstancias en las que están nuestros asociados, ¿no? Que indudablemente en la mayoría de los casos pues son malas circunstancias, ¿no? Son personas que han perdido su empleo o que han visto reducidos sus ingresos drásticamente. A partir de ahí les proponemos una alternativa que tampoco no hacemos tampoco mucha ingeniería financiera porque no hay muchas alternativas, ¿no? Indudablemente una de ellas puede ser la dación en pago, otra de ellas puede ser la venta temprana del inmueble y la condonación de la deuda, otra puede ser la quita, otra puede ser una refinanciación, una adecuación. Depende del caso. Depende del caso y no apostamos por ninguna, sino por la que sea necesario para que esa familia luego pueda salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en referencia a estos casos de éxito, o lo que nosotros catalogamos como los casos de éxito? Bueno, pues que yo creo que hemos encontrado a las entidades acreedoras, las personas, las estructuras, hemos llegado a conocerlas, si no en profundidad, la profundidad que nos gustaría, por lo menos sí muchísimo mejor que antes, y sabemos cómo se toman las decisiones. Entonces, pues sabemos qué es lo que le gusta a cada entidad acreedora como solución a sus problemas e intentamos dárselo, ¿no? Y antes de ello, pues sabemos estudiar, analizar las circunstancias que han acontecido en la vida de ese afectado que se ha asociado con nosotros, para, a partir de conocer esas circunstancias, exponérsela de la manera que el banco lo entienda, ¿no? Que muchas veces el banco y el ciudadano prácticamente no se entienden porque hablan lenguajes diferentes, ¿no? Pues nosotros, nuestra labor muchas veces, aparte de una labor jurídica, es intentar buscar ese lenguaje común para que exista el lugar de entendimiento. En ese sentido, cuando uno firma una hipoteca que tiene alguno de estos productos o cuando adquiere acciones de Bankia, en el caso que nos estabas contando tú, dos preguntas en una. ¿La persona que vende, el profesional que vende desde el banco, sabe lo que vende y el riesgo que tiene? ¿Y la persona que firma sabe lo que firma y el riesgo que corre? ¿Hablan el mismo lenguaje que decía Carlos? Nosotros, por la experiencia que tenemos en los juzgados, y nos remitimos a la numerosa sentencia que ya hay en España, bueno, quiero recalcar antes una cosa, que el tema de ciertos productos, en el tema judicial, hay bastante éxito, es decir, que los jueces se han compadecido bastante con la situación pues que ha ocurrido con estos productos, y yo diría que, y está por ahí ese dato, que el 95% de las demandas que se interponen frente a la entidad financiera se estiman en favor del cliente, es decir, que el cliente acaba recuperando la inversión, y el otro porcentaje que queda, bueno, pues será que efectivamente durante el proceso no se consigue acreditar esa comercialización incorrecta, ¿no?, por decirlo así. Al hilo de lo que comentabas, decías exactamente... Si el profesional del banco sabe y le explica bien, sabe los riesgos que tiene el producto que vende y lo que vende, y el comprador sabe lo que firma y los riesgos a los que se expone. Al hilo de eso entendemos que no. O sea, los empleados del banco no saben lo que están comercializando. O sea, nosotros hemos ido a juicios y... Es decir, que no hay mala fe. No es que la persona del... empleados no sabían lo que estaban vendiendo. Ellos le dicen, oye, tienen que vender este producto. Y ellos pues tienen un argumentario de lo que tienen que decir al cliente, y se dirigen al cliente diciéndole, oye, fulanito, tienes aquí un producto muy bueno, renta fija, tú no te preocupes. Y además se basaba en una relación muy basada en la confianza con el empleado de la sucursal, y entonces evidentemente habrá algún empleado que sí sabrá exactamente lo que está vendiendo, pero nosotros entendemos que muchos empleados no sabían lo que estaban comercializando. Claro, si ellos mismos, el propio banco, no sabe lo que está comercializando ni el riesgo que tiene, ¿cómo va a hacerle creer al cliente que contrate ese producto, ¿no? Entonces entendemos que al hilo de la pregunta que hacías, que evidentemente ha habido un error por parte del banco, un dolo por parte del banco, se dice así, un dolo, una infracción del deber de información por parte de la entidad financiera, y después en la otra contraparte del contrato ha habido por parte del inversor, del cliente conservador, minorista, ha habido pues un error en la creencia de la información que le estaba proporcionando el empleado de la entidad financiera. Entonces entendemos que hay dos partes que tienen culpa, ¿no? Pero bueno, sobre todo el que tiene culpa es el banco, ¿no? Pero porque no se le explicó correctamente al cliente. Carlos. Bueno, en nuestro caso, que es
un producto muy concreto, no es un abanico de productos, como imagino que tratáis vosotros, ¿no? Que son las hipotecas. Ahora mismo todo el mundo que pide, todo el mundo que pide una hipoteca sabe lo que pide y todo el mundo que vende una hipoteca sabe lo que vende. El problema es lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Yo creo que ha habido leyes, aunque luego han tirado atrás, en la Comunidad de Madrid, en otros sitios, ¿no? Transparencia de la ley hipotecaria. Y yo creo que ahora mismo, aparte que se conceden pocas hipotecas, con lo cual es mucho más fácil, ¿no? Y con hipotecas con mucho menos riesgo. En la época de la burbuja inmobiliaria, que son las hipotecas que principalmente nosotros tratamos, ¿no? Casi nadie que se acerque a nuestra asociación son hipotecas concedidas más allá del 2008. ¿Es de dónde viene el problema? Es donde viene el problema. Son las hipotecas concedidas entre el 2000 y el 2000, los años álgidos de la burbuja inmobiliaria, en el que desde luego se concedieron mal las hipotecas. Esto está claro, ¿no? Entonces, los que las concedieron mal. Bueno, yo estoy completamente convencido que ningún banco dio hipotecas pensando que no las iban a poder pagar. Y si lo hizo, eso se convierte en un delito y que seguro que asociaciones como el del compañero saben tratarlo, porque esas son las hipotecas tóxicas, esas son hipotecas que en Estados Unidos han tenido que pagar reclamaciones de miles de millones de dólares, etcétera. Y si me pones en España, los bancos concibieron esas hipotecas basura como producto. Yo creo que en algún momento sí, algún tipo de productos la consideran como hipotecas basura. Luego, escalando hacia abajo, las sucursales, ¿no? Que son los que lo comercializaban, ¿sabían que eran hipotecas basura? Lo sabían. Los ciudadanos sabían que eran hipotecas basura y que estaba inflado, lo sabían. Entonces no es tanto un problema de desconocimiento, sino un problema de irresponsabilidad. De irresponsabilidad por parte de todos, ¿no? Por parte de las entidades de crédito, que diseñaron unos productos que daban el 120% del valor de la tasación, que a su vez ya estaba inflada. Bueno, pues esto me parece inconcebible, ¿no? Que alguien dé el 120% del valor de una tasación. Que te la daban con autocertificados de ingresos. Autocertificados de ingresos. O sea, tú ponías en un papel que eras autónomo y que ganabas 100.000 euros al año y eso valía para someterte a un rating de riesgo, ¿no? Bueno, pues eso está claro que todo el mundo sabía que eso estaba mal, ¿no? Incluso el que estaba haciendo el autocertificado. Pero eran los años de la burbuja inmobiliaria, en la que todos estábamos tontos, si permiten la expresión, ¿no? En la que posiblemente estuviéramos un amigo mío y yo en el año 2006 diciendo, joder, qué burbuja estamos viviendo, y riéndonos de esa circunstancia, ¿no? Bueno, pues esa es la irresponsabilidad que cometimos todos, ¿no? Ahora sí que es cierto que el pago de esa irresponsabilidad ha recaído de forma diferente entre los deudores y los acreedores, ¿vale? Los acreedores, aquellas personas que diseñaron las hipotecas o bien que las comercializaron, no se han visto afectados de la misma manera que las personas que las firmaron, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? En que aunque todos seamos responsables y todos vamos a asumir nuestra parte de responsabilidad, a todos no nos ha caído la responsabilidad de la misma manera. A algunos les afecta de una manera colateral y a otros les va a afectar para el resto de su vida, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar equilibrar. Indudablemente, yo estoy convencido que a partir de ahora no volverá a ocurrir, al menos esa tontería, permitimos que vuelva a la expresión, que tuvimos en la concesión de créditos hipotecarios que no teníamos que haber concedido nunca. ¿Qué tipo de productos son a los que os enfrentáis vosotros diariamente? Además de las acciones de Bankia, sí, de las cláusulas suelo, los problemas con los que os encontráis, que os trasladan las personas que se acercan hasta la asociación. Bueno, básicamente a día de hoy el mayor volumen de los casos que estamos llevando es en su día todavía hay algún cliente, alguna asociado, alguna persona que viene con el tema de preferentes subordinadas, pero sobre todo ha sido básicamente participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, acciones de Bankia, cláusula suelo, y hay alguna entidad financiera que ha comercializado un contrato de seguro de vida y tal, pero bueno, eso es más residual. Sobre todo esos 4 productos lo que más se ha comercializado incorrectamente. Básicamente eso, o sea, no sé... Vamos a hacer nosotros un pequeño alto en el camino, llevamos media hora de programa, a la vuelta hablamos de soluciones y seguimos analizando los distintos problemas de muchos ciudadanos como ustedes que han tenido que recurrir a asociaciones como las que nos acompañan esta noche. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando las
distintas preguntas que todavía muchos de ustedes seguro que se hacen. ¿Todavía puede haber gente que no sabe que tiene este problema? ¿O esa fase ya la hemos superado, Carlos? Hombre, todavía va a caer más gente, en respecto a lo que nosotros tratamos, en el impago de las hipotecas. Que haya gente que vaya a caer en el impago de las hipotecas y que no sepa que esas hipotecas, en cierta forma, pueden ser tóxicas, con que puedan contener cláusulas abusivas, ¿no? Que es lo que ahora está en boga, que pueden ser, pues esto, pues los intereses de demora excesivos o la cláusula suelo, etcétera. La mayoría de la gente que ha firmado una hipoteca no se ha leído la hipoteca, y si se la ha leído no sabe qué consecuencias tienen aquellas cláusulas que ha leído. Simplemente yo creo que identifica su nombre, la casa que va a comprar, el banco, el tipo de interés, el plazo. Porque es tremendamente difícil entender el texto de una hipoteca. Porque es muy complicado, sí. Ahora realmente, por fin existen ofertas vinculantes, cosa que antes no ocurría. Entonces, muchos bancos te entregan la oferta vinculante, tienes 4 días para entenderla o no entenderla, para firmarla, y es vinculante, o sea, que decir que no se pueden echar atrás respecto de esto. Como te decía anteriormente, la mayoría de las hipotecas que se firman ahora se firman más o menos bien, ¿no? Las que se firmaron anteriormente, pues prácticamente se firmaron, si no todas mal, la mayoría se firmaron mal. Y hay muchas hipotecas, tanto de las que van a caer en mora, de las que han caído en mora, como las que están al corriente de pago, que no saben que contienen esas cláusulas abusivas que distorsionan terriblemente el comportamiento de esa hipoteca a lo largo de los años y en función de la actitud que tomes hacia la misma, si puedes pagarla, ¿no? Hay mucha gente que tiene una cláusula suelo, pero bueno, como puede pagar la hipoteca, pues ahí la mantiene. Entonces, a lo mejor está pagando, no sé, me lo estoy inventando, 300 euros de hipoteca más al mes, que es un disparate, es algo aberrante, pero como se lo puede permitir, pues ahí está, ¿no? También, por ejemplo, otra cláusula que es abusiva son los intereses de demora. Si no has caído en esa mora hipotecaria, no has podido incurrir en esos intereses de demora, con lo cual no sabes que son excesivos, ¿no? Pero bueno, ha habido gente que tenía unos intereses de demora en la hipoteca. Ha habido hipotecas que contenían unos intereses de demora de hasta el 35% o el 40%. No hace falta saber mucho sobre hipotecas para saber que esto es un disparate, ¿no? Que si no puedes pagar una hipoteca y te incurres en unos intereses de demora, que esos intereses de demora se convierten en una suma mucho mayor que el principal que has dejado de pagar, pues indudablemente están impidiendo que se resuelva ese problema, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta concretamente, si hay gente que no sabe qué productos ha firmado, de los que tiene, en las hipotecas, la mayoría de la gente, yo puedo aseverar que firmó hipotecas anteriores al 2009, por decirlo de alguna forma, no es muy consciente de las hipotecas que ha firmado y las consecuencias que pueden tener en la vida de las mismas. José, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que a estas alturas del partido, prácticamente, pues yo creo que la gente se ha informado bastante y hay mucha información, y es que cada día salen noticias en relación a lo que ha ocurrido con una serie de productos que estamos comentando, ¿no? Yo creo que ya prácticamente todas las personas conocen ya lo que ocurre. Entendemos, nuestro punto de vista es que está en su casa sin moverse. O sea, yo quiero animar desde aquí a que la gente acuda a profesionales, a asociaciones, para intentar recuperar el dinero o ver qué ha pasado con el producto que contrató. En su día, y bueno, han proliferado muchísimo despachos de abogados, gente que está pleiteando contra el banco, pero es que en el año 2009, 2010, cuando se comercializaron estos productos, en el caso de la hipoteca que comenta mi compañero, nadie sabía lo que era una participación preferente, nadie sabe lo que es una obligación subordinada. Hoy día, afortunadamente, después de haber pleiteado y de haber demandado a los bancos, pues ya sí se conoce lo que es, ya sí se conoce, antes no se sabía. Entonces, que a estas alturas, después de 5, 6, 7, 8 años que llevamos con estos temas, entendemos que la persona, si no va, es porque no quiere, es porque está en su casa, le da pereza o desidia, desgana, y creemos que se debe de movilizar, ¿no? Sí percibimos también que claro, que cada tiempo tiene su momento, ¿no? Las preferentes subordinadas, por ejemplo, ha sido un poco anterior. Todavía hay alguno que viene, como decía antes, diciendo, oye, que tengo preferente. Digo, pero ¿cómo puedes tener preferente a día de hoy? Si esto ya ha habido arbitraje, ya se ha metido pleito, pero alguno hay que está en su casa que es que no se había dado cuenta.
Y ahora, pues como decía, pues tenemos más temas de acciones de Bankia, sobre todo, lo que se está demandando más, porque cada día salen noticias y las noticias que van saliendo, espero y deseo que la gente vaya animándose a acudir para interponer o frenar esto que ha ocurrido con el producto que haya contratado. ¿Puede que la gente le dé miedo meterse en un litigio con lo que eso supone? Y piense, a ver si me va a salir más caro la manera de intentar solucionar el problema que yo ya tengo y voy a tener dos. El miedo, como todo el mundo cuando se mete en un pleito, es perder, ¿no? Porque el perder, desestimarse una demanda, pues puede conllevar unos costes, no solo del abogado que tienes que contratar para demandar, sino si te desestiman con costas, tienes que pagar al abogado del banco, ¿no? Pero yo quiero señalar también que muchas de estas demandas que se meten, que como he dicho hay un alto porcentaje de éxito, si por algún casual durante el proceso se consigue demostrar que ese producto se comercializó bien, que esa persona era una persona adecuada al perfil y tal, si se consigue desestimar la demanda, los jueces, muchos, tienen la potestad de moderar o imponer o no las costas, y muchos jueces no la imponen, porque ya de por sí tiene el cliente con haber perdido el producto, el dinero que ha depositado en el producto inadecuado, como para encima tener que pagar también las costas del proceso. Entonces yo creo que en ese aspecto el temor puede ser un temor de cualquier otra persona cuando se mete ante la eventualidad que tiene meterse en un proceso judicial. Pero yo creo que en estos temas es que está garantizado prácticamente, como digo, un alto porcentaje, porque es que solamente con demostrar que ha habido una infracción del deber de información por parte de la entidad financiera, ya simplemente por ese argumento ya se gana el procedimiento judicial. Con lo cual, nuestra tarea de las asociaciones y despachos, de todos los profesionales que estamos ayudando a estas personas, es hacerle entender que por un coste sensiblemente inferior en relación al que no tiene que contratar un abogado que le suponga mucho coste, sino que es un coste muy, muy inferior, puede demandar al banco, ¿eh? Entonces le puede plantar cara y en ese aspecto yo considero que la gente se debe movilizar y acudir a este tipo de asociaciones para pleitear y frente a la entidad financiera. Carlos. Sí, yo creo que además has tocado dos temas que yo creo que los considero muy interesantes, ¿no? Uno primero es la desafección que hay entre la banca y la ciudadanía, ¿no? Entonces, al final dice, bueno, ¿tienes miedo de meterte? No, casi es que te gusta meterte contra el banco, ¿no? Porque realmente la banca se ha alejado tanto del sentimiento de la ciudadanía, de esa sensación que teníamos antes, que era uno de los, ¿no?, santos factorum que había en la sociedad, ¿no? Y en un pueblo estaba el director del banco, el cura, el sargento de la Guardia Civil, el boticario, ¿no? Y ahora el director del banco, pues prácticamente intenta vivir en otro pueblo, no vaya a ser que sus vecinos sean no vaya a ser que tenga un problema. Que tengan esto. Realmente esa desafección ha sido motivada por la pasividad de la banca frente a los problemas que se tenía que enfrentar, ¿no? Había un riesgo reputacional en todo esto que ha ocurrido, en esa venta de productos tóxicos, en esa disparatada política de riesgo que concedieron créditos sin ton ni son, y las consecuencias que ha tenido. Y bueno, pues prácticamente esa pasividad que decía, ¿no?, pues uno puede ser proactivo y bueno, solucionar los problemas que puedan venir, reactivo ¿no?, y enfrentarte a los problemas que te vienen, o pasivo, que es pues pasar de los problemas que te vienen, ¿no? Y en este caso la banca ha sido pasiva, no ha atendido a ese riesgo reputacional que estaba incurriendo. Eso ha provocado esa desafección y entonces el ciudadano ya no tiene miedo a meterse en una demanda, aparte de la cantidad de asociaciones como las nuestras, despachos de abogados. En fin, tú pones la radio, la televisión o lo que sea y siempre hay una asociación, un despacho, un no sé qué, que te está echando una mano para machacar al banco, ¿no? Yo creo que en cierta forma se lo han buscado, ¿no?, los bancos en ese sentido, ¿no?, como por esa desafección que decíamos antes. Y luego, por otro lado, el otro tema que has tocado, que me parece súper interesante, que es la administración de justicia, ¿no? Indudablemente, la administración de justicia, la judicatura, están llenitos los juzgados, ¿no?, de problemas como estos, que al principio les pillaron a contrapié a los jueces, pues como les pillaron a los bancos o a los ciudadanos, ¿no?, y no sabían qué actitud tomar. Ahora prácticamente nosotros lo que vemos también desde nuestra experiencia y nuestra actividad en la asociación es que la mayoría de los jueces apoyan al afectado, ¿no? Es muy fácil, como bien decía el compañero, indudablemente no es que solo no le condenen a costas en el caso que tenga que desestimar, ¿no?, esa petición, sino que prácticamente algunas veces incluso rizan el rizo, y lo digo yo, ¿no?, que estoy en ese otro lado y que nos vemos favorecidos por esto, ¿no?, para apoyar al ciudadano, ¿no? Yo entiendo que, bueno, pues que esto ha sido también provocado por esa pasividad,
¿no?, de los acreedores, ¿no?, que podían haber actuado de otra manera y haber impedido que se llenaran los juzgados de procedimientos contra las entidades acreedoras, pero el caso es que ahora mismo ya no es así. Entonces, por supuesto que ya no son las hipotecas, ¿no?, que es lo nuestro, pero claro que coincido con el compañero y animo pues a que vayan a su asociación, bueno, asociación porque está aquí y seguro que lo hacen fenomenal y estupendo, el inversor, ese pequeño inversor que tiene sus ahorros y que se ha visto perjudicado por una actitud de esa banca que luego no ha tenido otra actitud, ¿no?, que se ha mostrado pasiva para hacer frente a esos problemas, ¿no? Pues como bien comentabas antes, bueno, pues tuvieron que ser las administraciones públicas las que le impusieran un sistema de arbitraje en el tema de Bankia. A mí me parece disparatado esto, dices, pero bueno, pues tenía que ser el propio entidad acreedora, incluso después, cuando fue intervenida por el FROB, ¿no?, los que tenían que... Bueno, y al final hemos ido pues, con esa actitud pasiva, dejando los problemas de lado hasta encontrarnos ese disparatado balance de desafección de la ciudadanía frente a la banca, que creo que les va a costar muchos años superar y que les va a perjudicar en la medida en la que yo creo que todo está cambiando, este país está cambiando y la crisis nos va a cambiar a todos. Y claro que va a haber otro modelo diferente de hacer banca, no sé cuál es, no tengo ni idea. No sabemos si mejor o peor, pero otro modelo habrá. Pero indudablemente ese modelo tradicional se ha perdido y habrán perdido esa confianza de la ciudadanía que seguro que le reporta buenos beneficios, ¿no? ¿Han avanzado las leyes y los gobiernos para proteger al que en este caso se ha demostrado que es el eslabón más débil, el pequeño inversor o el ciudadano, o todavía van a rebufo y tratando de...? Las leyes siempre van a rebufo, la ciudadanía va por... El tema social va por delante y se legisla después. No obstante, yo sí considero que sí se han hecho algunas políticas de intentar arreglar el tema, ¿no? Yo el tema de las ejecuciones hipotecarias, mi compañero conoce mejor que yo probablemente, sí se ha legislado. Antes, por ejemplo, no se podía uno oponer a una ejecución hipotecaria, estaban las causas muy tasadas. Ahora no, ahora se ha habilitado una ley, en el año 2012 parece que fue, o a final de 2012, que ha modificado la ley de enjuiciamiento civil, en la cual, pues, cuando un banco te ejecuta, bueno, lo declaró además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, que la ley española en la ejecución hipotecaria era abusiva. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, sí se ha modificado. Después se han ido dictando alguna medida. Evidentemente, considero que será insuficiente, probablemente, pero poco a poco pues, se va intentando regularizar la situación. No obstante, aquí entiendo que al final, insisto, el mejor mecanismo es acudir a instancias judiciales, que un juez te demuestre o te imponga lo que ha ocurrido en el caso en concreto. En la cláusula suelo, mi compañero también lo conocerá mejor que yo, hay un hecho muy claro. Por ejemplo, demandas el banco, ya sabe que la cláusula suelo es abusiva. Hoy día, a día de hoy, metes una reclamación al banco amistosamente para intentar que te elimine la cláusula al suelo, los bancos te siguen contestando diciendo que no. Te tienes que ir a un juzgado todavía para que te elimine la cláusula al suelo. O sea, me parece inconcebible. Yo creo que los bancos en este aspecto se han ganado a pulso, que es que las personas tengan que demandar al banco, ¿no?, para conseguir que sostenga, sobre todo en estos temas, todo es lo mismo. Es lo que se pide, la nulidad, que el contrato no existió, es lo que se pide. Entonces, al principio, cuando se pleiteaban estos temas, se dedicaba mucho tiempo a argumentar la nulidad, porque conseguir la nulidad de un contrato es difícil, ¿no? Pero hoy día, prácticamente en un juicio estás 3 minutos hablando de la nulidad, porque ya los jueces han asumido que estos temas, en el momento que se demuestra que hay una infracción por parte de la entidad financiera en la comercialización de productos, ya sostiene la nulidad de inmediato. Entonces, respondiendo a esto, sí, evidentemente... Sí, desde luego, en el aspecto hipotecario ha cambiado el escenario sociojurídico, ha cambiado una barbaridad. Como bien decía el compañero, al principio, yo cuando empecé en estas actividades, perdóname la expresión, alucinaba de los pocos recursos que tenía un ciudadano para enfrentarse a una hipoteca que a priori podía pensar cualquiera, sin que estuviera elegido de otra manera, que estaba mal concebida, ¿no?, o que tenía algo que no parecía normal. Yo creo que ha cambiado drásticamente, ha cambiado además en tres ámbitos, ¿no? El primer ámbito, motivado por las propias instancias de los legisladores, de los gobiernos,
en el que ha cambiado, pues ya hubo un primer cambio de medida con el anterior gobierno, que subieron el tipo de subasta, o sea, el tipo por el que se adjudicaban las subastas que se quedaban desiertas el acreedor del 50 al 60%, es decir, que le quedaba menos deuda al deudor, ¿no? Hablando en Paradis. Luego ha habido otros cambios también legislativos en los que esto ha subido al 70%, se ha creado el Código de Buenas Prácticas, que sí que es cierto que con un tamiz tan fino que prácticamente las entidades acreedoras pueden decidir quién sí y quién no, ¿no? Y no deja de ser con carácter voluntario. Se ha creado la Ley de Protección a los deudores hipotecarios con riesgo de exclusión social. Se ha creado la moratoria que ahora mismo acaba de estar, hace un par de semanas, que se ha ampliado la moratoria hasta el 2017 de las personas que no han podido pagar la hipoteca y que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad social, de exclusión social. La dación en pago, 2 años más. Antes que no se Hombre, hacía... la dación en pago es algo que yo creo que nunca se va a poder legislar con carácter retroactivo, porque seguramente se dejarían de pagar 600.000 hipotecas al día siguiente, ¿no? Después de hacerlo, porque ¿quién va a querer seguir pagando una hipoteca que vale 300.000 respecto a un inmueble que vale 150.000, ¿no? Pues prefiero entregarlo al banco y comprárselo por 150.000 al día siguiente, ¿no? Entonces las consecuencias que tendrían pues sería peor prácticamente para el conjunto de la ciudadanía que los problemas que vendrían a solucionar. Pero sí que a instancias del legislador ha habido un bloque de medidas, de leyes, de normas, como bien decías antes, la 1/2013, que es la que declara todo este tipo de cosas, pues que han venido a beneficiar las circunstancias de los deudores, ¿no? Luego ha habido otro bloque que es pues la famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, en el que declara abusivas ciertas cláusulas hipotecas, que son las cláusulas suelos, intereses de mora, etcétera, etcétera, que eso ha sido pues provocado por la sociedad, ¿no? Pues en este caso pues fue un señor, un abogado de Castellón, no recuerdo, de Tarragona, no me acuerdo exactamente cuál fue el caso, que bueno, pues que estuvo moviéndolo hasta que consiguió que aquello llegara a quien tuvo que llegar y que nos condenaran a España y nos dijeran que no estábamos haciendo las cosas bien. Y luego ha habido pues un tercer bloque, como decía antes, que es el de que vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora, ¿no? El de esa ley de transparencia hipotecaria, que yo creo que era fundamental, que hubiera sido fundamental en los años de la burbuja y que lamentablemente no la hemos tenido hasta que no ha dejado de hacer falta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y esperemos que por lo menos venga a neutralizar algunos otros asuntos que pudieran surgir en el futuro, ¿no? ¿Qué se sigue necesitando o qué seguís necesitando desde las asociaciones para tener más resultados positivos, para poder proteger más a ese eslabón más débil? Bueno, yo en nuestro caso lo que sobre todo necesitamos es que los acreedores se den cuenta que la ejecución hipotecaria no es el camino. Y están en esa línea. O sea, yo no puedo negar, yo a lo mejor si este debate o esta tertulia hubiera tenido lugar en el 2012, pues hubiera podido ser más agresivo hacia las entidades acreedores. A día de hoy no puedo negar que las entidades acreedores están cambiando, ¿vale? Y hay conceptos que anteriormente no querían ni escuchar, ¿no? Y yo creo que se ponían nerviosos y cerraban la puerta para no escucharlos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de quita, ¿no? Pues parece muy sensato pensar que si te conceden una hipoteca de 300.000 euros, esa vivienda vale 150.000 y tú nada más que puedes pagar una vivienda de 150.000, pues hombre, lleguemos a un acuerdo, ¿no? ¿Por qué no dejamos en 150.000, que es como mucho cuando consigas recuperar esta vivienda, lo que vas a poder conseguir, y ya tienes vendida, ¿no? Que es al mismo tipo que le concediste la hipoteca anteriormente. Bueno, pues esto no se hacía hasta hace unos meses escasos, y entidades de primer orden de este país pues lo empiezan a hacer, ¿no? Sí que es cierto que también existe un miedo por parte de la banca, que es el efecto llamada, ¿no? Si la banca no es más sensible quizás a poder difundir entre la sociedad las cantidad de cosas que puede llegar a hacer, es porque teme ese efecto llamada, que la gente deje de pagar las hipotecas, ¿no? Incluso los que tengan duda de poder hacerlo o no. Pero respondiendo a tu pregunta en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos trabajar, porque estos problemas se solucionan trabajando, ¿no? Y necesitamos coger los expedientes uno a uno, sentarnos delante de la banca y que lleguemos a puntos de encuentro, ¿no? Y yo sí que no pido, sino que sí que afirmo que estamos en esa línea y que yo creo que todos estamos. Nosotros, pues con la Junta de Castilla-La Mancha tenemos un convenio y estamos hablando con las entidades de crédito, con la Comunidad de Madrid tenemos un convenio, estamos hablando con las entidades de crédito. Las entidades de crédito están también empujando, están viendo otra forma. Bueno, yo creo que estamos en la línea de mejorarlo. ¿Queda mucho camino por hacer? Pues indudablemente. Ya tenemos un 5,86% de mora hipotecaria, que vienen a ser
32.500 millones de particulares aproximadamente de créditos que se han dejado de pagar y no están en ejecución hipotecaria, y vienen a representar unas 250.000 familias que están en mora hipotecaria. Pues tú le sumas otras 250.000 familias que están en ejecución hipotecaria y otras 300 y pico mil familias que ya han sufrido una ejecución hipotecaria. Caray. Y son muchos cientos de familias los Son que se han visto muchas. afectados por este problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en esa línea y que todos apostemos, todos apostemos. Que yo alguna vez tengo una frase que queda así muy chula, pero que es verdad, y es que la solución, por mucho que nos pese, no puede ser contra los bancos, tendrá que ser con los bancos, ¿no? Ellos también tendrán que formar parte de la solución, y eso es lo que necesitamos, que todos queramos formar parte de la solución. Creo que estamos en la línea. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar más, estar más alineados todos. José. Sí, si la pregunta te refieres a ayuda de las administraciones públicas... O de quien sea, de donde tenga que venir. Con respecto a lo que es la asociación en sí, en principio somos autónomos, independientes, y nosotros tenemos un camino, conseguir la nulidad del contrato. No, consideramos que no tenemos que tener a gente, o sea, lo que necesitamos es gente que se haya visto afectada, que quiera acudir a recuperar sus ahorros, es lo que se necesita. No necesitamos nada más. Y también entiendo que jueces que entiendan la situación y lo que ha ocurrido con este tema, y que en sus sentencias pues se vea reflejado, como así creo que se está viendo reflejado, pues que se devuelva el dinero al inversor, a la persona, al ahorrador, pequeño ahorrador que tenía sus ahorros, que depositó su confianza en la sucursal. Después, a nivel institucional, la asociación no necesita nada porque, como digo, somos independientes y completamente autónomos. Pues evidentemente, al hilo de lo que dice mi compañero, pues entre todos mejorar la legislación, mejorar las perspectivas, intentar pues que esto no vuelva a ocurrir, y por parte de todos, las entidades financieras, pues tener una política de transparencia y de prevención en aras a explicar a sus clientes, que son la gente que deposita el dinero y que ellos ganan dinero con esto, pues que se vean, que puedan explicarlo correctamente para que no se vuelva a producir esto, ¿no? Y si se produce por un casual, pues que haya asociaciones, plataformas que estén detrás para ayudar a estas personas a recuperar su inversión. Entonces, por eso mismo, lo que necesitamos, pues, voluntad, ganas, jueces que tengan ganas de ver la situación y que sea simplemente observando lo que ha ocurrido, pues con resoluciones que se den la razón al cliente, y nada más, no necesitamos nada más. Preocupa los casos de las familias que están como están, de las personas que están acudiendo a vuestras dos asociaciones, pero me preocupa mucho una de las cosas que tú apuntabas, y es la cantidad de familias que no están de momento en esa circunstancia, pero pueden verse en la circunstancia de tener que dejar de pagar su hipoteca y meterse en todo este problema. Sí, claro, esto, ¿cuántas son? Nadie lo sabe, ¿no? Es decir, pues muchas, ¿no? Sabemos que hay, 200 y pico mil, 250.000 familias aproximadamente que han dejado de pagar su hipoteca y todavía no se han visto inmersos en una ejecución hipotecaria. ¿Cuánta gente tiene problemas para llegar a fin de mes y para poder pagar su hipoteca? Pues muchas. Sí que es cierto que los indicadores macroeconómicos, pues parece que estamos mejorando sensiblemente respecto a etapas anteriores. Pero también es cierto que esto que se ha puesto muy de moda ahora, que es la desigualdad, ¿no? Ahora todo el mundo quiere basar sus debates políticos en la desigualdad de una forma u otra. Pero sí que es cierto que esta desigualdad tiene unas consecuencias. O sea, llamémosle como sea, a mí me da igual, ¿no? Y es que hay muchas familias que antes ingresaban 3.000 euros y que ahora ingresan 1.500. Con lo cual, las dificultades que tienen para poder pagar una hipoteca de 900 euros son 3 veces mayores que cuando ingresaban 3.000 euros, ¿no? ¿Qué número de familias pueden estar en esa circunstancia? No lo sé, muchas. Cada día se acercan más familias a nuestra asociación que están en esa circunstancia, en la que no han dejado de pagar la hipoteca, porque además sí que es cierto que se han acercado a sus entidades, se han acercado a sus bancos, a sus oficinas, sus sucursales, y les han dado una alternativa. Han firmado unas carencias de capital, que han estado pagando intereses. Las carencias son menos salvajes ahora que anteriormente. Ha habido más diálogo de lo que había antes. Sí, que ha habido más diálogo. Pero la realidad es que estas familias ganan 1.500 euros. Bueno, entonces, pues esas carencias y no es acaban. seguro que lo puedan seguir ganando durante mucho tiempo. Efectivamente, eso es lo efectivamente. Ganan 1.500 euros y con una incertidumbre tremenda respecto a los ingresos futuros, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas puedan estar inmersas en esa situación? No lo sabemos, pero sí entendemos que son muchas. Por eso yo creo que lo que te comentaba antes, que es trabajo. Y no la intentan mejorar las circunstancias, pero yo creo que
no sé si lo peor está por venir o no. Es una frase que queda muy bien, pero no tengo ni idea, porque eso nada más que lo sabremos dentro de 15 años. No sé si lo peor está por venir o no. Yo creo que están empezando a entrar familias en mora que nunca debieran de haber entretenido este problema, ¿no? Porque no pidieron hipotecas salvajes, porque no pidieron hipotecas con una valoración del 120% sobre la tasación, sino que fueron familias que fueron prudentes, que tuvieron sus ahorros, que los invirtieron en una parte de las hipotecas y la otra parte la hipotecaron, pero que sí que han visto bajar drásticamente los ingresos de la unidad familiar y aunque antes fuera una parte pequeña, nada que fuera pues el 30% o el 20% de los ingresos de la unidad familiar, el pago de la hipoteca, la drástica bajada de esos ingresos ha visto la drástica subida de ese porcentaje, ¿no? Entonces ahora mismo es el 70%. Entonces, pues claro, si ganas 1.400 euros, 1.500 euros, tienes 3 hijos y tienes que pagar 900 euros de hipoteca, hay un momento en el que como patines un mes se ha caído el castillo, ¿no? Entonces, pues, y cuando lo has ido superando durante unas cuantas ocasiones a lo largo de los últimos años, lo has ido superando en base a la buena voluntad que puede tener el acreedor, que no digo que no, a la buena voluntad que pueden tener tus padres, tus hermanos, tus amigos, que te han prestado dinero, efectivamente, pero eso se acaba, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acaba? Pues cuando empieza lo peor, ¿no? Pues esperemos, vamos a trabajar antes de que se acabe en buscar otro tipo de alternativas. Antes de despedirnos, ¿qué tiene que hacer la gente que tenga cualquier tipo de problema o que tenga cualquier tipo de duda y quiera ponerse en contacto con cualquiera de vosotros? José, para ponerse en contacto con vosotros, ¿qué hay que hacer? Bueno, muy sencillo. Entrar en la página web de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, que es www.apdef.com. Ahí viene toda la información de lo que hacemos. Hay un directorio de una red de despachos colaboradores y ya hay un teléfono, hay información, se puede contactar también rellenando un formulario, llamar al teléfono de la central o bien al del despacho de la provincia, donde en el caso de Guadalajara, pues las nuevas abogadas de Guadalajara que se han incorporado recientemente y acudir al despacho donde se le indique. Una vez allí, lo que se le pide va a ser una aportación, una provisión para, una vez analizado su caso, para interponer el procedimiento judicial. Y nosotros tengo que reseñar que vamos a resultado con el cliente, ¿no? La asociación lo que promueve es que si el cliente gana el pleito, la asociación sale ganando. Si el cliente pierde, pocos se han perdido de hoy, tengo que decir, pues el letrado que está incorporado a la asociación no va a cobrar por el servicio. Entonces simplemente ponerse en contacto a través de o bien de la web o bien llamando al teléfono que consta en la web y acudir al abogado local de cada provincia. ¿Y un consejo que le das a la gente? Un consejo: que acuda, que llame, que se mueva, que nosotros intentamos ir casa por casa para zarandearlos y que salgan de su vivienda, pero vamos, que se movilicen y que esto tiene solución, que esto, lo que ha ocurrido, si hay alguien que nos está viendo ahora que tengan problemas de este tipo, que acuda y que vaya, que esto tiene solución y por lo tanto que se ponga en contacto, ¿no? Carlos, ¿qué hay que hacer para ponerse en contacto con AFES? Bueno, pues lo mismo que quien no tenga una página web hoy en día no existe, ¿no? Entonces, www.asociacionafes.com, ¿no? www.asociacionafes.com o bien al número de teléfono 91 224 0333. Bueno, ahí atenderemos y no sabemos cómo, ¿no? O sea, lo que nosotros intentamos hacer, lo primero es intentar comprender la situación en la que se haya cada afectado, ¿no? Por eso es una atención muy individualizada. Y si me sugieres un consejo, ignorante, aparte de acercarse a la asociación o lo que fuera, yo siempre tengo uno y es cuando alguien, bueno, cuando ya estás inmerso en un procedimiento y tal, pues el consejo ignorante es que te dejes asesorar por expertos, ¿no? Pero cuando tienes dudas sobre si puedes o no pagar tu hipoteca, cuando tienes problemas, lo primero que tienes que acercarte es a tu entidad, a tu banco y decírselo, ¿vale? Yo creo que este es el consejo, ¿no? No podemos dejar de pagar sin intentar informar al banco y que ellos mismos nos aporten alguna de las soluciones que puedan darnos, ¿no? Porque no dejan de ser la otra parte inmersa en el problema. Entonces este es el mejor consejo a las personas que no han dejado de pagar la hipoteca y que tienen problemas para hacerlo, y es que se acerquen a su banco y les informen de su situación.
Pues hasta aquí nuestro tiempo para el debate, para la tertulia, en este caso esta semana. Muchísimas gracias a José Domínguez, representante de la Zona Centro, de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, y a Carlos Baños de ACES, Asociación de Afectados por Embargos y Subastas. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por todo el trabajo que estáis realizando y por toda la gente a la que estáis ayudando y podéis ayudar en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes una semana más. Como siempre les decimos, en 7 días más protagonistas. Buenas noches.